Bueno, pues nada, antes de nada, bienvenidos a todos a estas charlas de divulgación científica organizadas por el proyecto Bicharmen en colaboración con el Cabildo de Lanzarote y la Reserva de la Biosfera, en la cual os vamos a contar un poco, que alguno igual lo sabéis, porque creo que vuestro profesor ya os ha hablado, pero que Lanzarote tiene unos bosques magníficos que están debajo del mar. Antes de empezar, muy importante, algo que, bueno, ya esto Aníbal os lo ha comentado, a preguntar cuando queráis, simplemente de manera ordenada. Tenemos 45 minutos para hablar, más o menos, porque la charla de Zoom dura eso, entre 40 y 45 minutos. Si hay cualquier problema nos vamos a conectar. Y otra cosa es que todas vuestras preguntas son importantes, ¿vale? No porque alguna cosa pensáis, esto es una pregunta que no tiene importancia, seguro que es una tontería. No, todas vuestras preguntas son importantes. O sea, que cuando tengáis ganas de saber o no entendáis lo que nosotros hablemos, por favor, levantad la mano y os contestamos. Lo siguiente y también bastante importante es que no estoy solo en esta aventura, ¿vale? Me acompaña mi amigo y compañero Lorenzo Bramanti, que ahora se presentará. Pero primero, como dice el otro, el burro delante para que no espante. Mi nombre es Francisco Otero Ferrer y yo soy investigador de la Universidad de Las Palmas, del Instituto Ecoaqua, y desde ya hace pues, unos años trabajo sobre los hábitats marinos, ¿vale? Ahora veremos un poco qué quiere decir eso, pero no adelanto acontecimientos. Y dejo la palabra en unos segundos a Lorenzo, que se va a presentar él solo. Lorenzo es italiano, pero habla un perfecto castellano y lo vais a entender. Lorenzo, buenos días. Hola, buen día. De hecho, gracias, Fran. Como ha dicho Fran, soy italiano, hablo castellano, no es perfecto, así que si no entendéis algo podéis decírmelo. Y trabajo en Francia. ¿Perdona? Trabajo en Francia al CNRS, que sería como el CSIC español, el Centro Nacional de Investigación, y trabajo sobre la conservación y la ecología de los corales. Muy bien, gracias Lorenzo. Ya veréis, Lorenzo es un experto en corales y nos está ayudando muchísimo a saber sobre cómo funcionan esos magníficos bosques que tenemos en Lanzarote. Bueno, pues sin más dilación, vamos a empezar. ¿De qué os vamos a hablar durante esta media hora aproximadamente? Pues vamos a contar qué es eso de los bosques marinos. Esos bosques marinos que están formados por corales negros. ¿Qué son? ¿Dónde viven? ¿Qué importancia tienen para los océanos? ¿Son muy poco importantes? ¿Y qué metodologías podemos emplear para estudiarlos, para saber cómo funcionan, para saber qué animales o plantas viven dentro de él? Y al final también contaros qué peligros o amenazas están amenazando este tipo de ecosistemas marinos. ¿Vale? Y para empezar, pregunta gran público. A ver, ¿alguno de vosotros me puede decir qué es un bosque? ¿Qué entiende que es un bosque? Vamos, alguien que diga que es un bosque. Yo creo que un bosque es un área extensa formada por diversas naturalezas, ya sea de arriba de la tierra como bosques de coníferas con árboles y con distintas, también que es lo que vamos a hablar hoy, de corales y diversos animales y plantas marinas. Muy bien. Tenemos un alumno aventajado aquí, o una clase muy bien preparada, creo. Muy bien. Muy bien, como habéis dicho, un bosque es una área extensa formada por diferentes tipos de estructuras. Lorenzo, vamos a ver, vamos a hacer una pregunta un poco trampa. Lorenzo, si yo tengo 5 árboles, ¿podemos hablar de un bosque o no? Pues vosotros, ¿qué decís? ¿Cuántos árboles hace un bosque? ¿Cuánto necesitas de árboles para hacer un bosque? ¿Cuántos árboles necesito para tener un bosque? ¿Alguien me lo sabe decir? Más de 100, dicen por aquí. Muy bien, ¿alguien da más? Ana. Más de 1000. Alberto. Más de 5000. Vale. A ver, tenemos por ahí 500, tenemos 1000, tenemos 5000. Lorenzo, ¿tú qué opinas? Io opino che más o menos pueden tener todos la razón porque no depende da un número preciso, ma depende da lo que hacen. Entonces, hay que ver qué es que hace un bosque, así que ves cuánto árbol necesita para hacerlo. Entonces, antes que preguntarse cuánto se necesitan, se tendría que preguntarse qué hace un bosque. Exactamente. Exactamente. Es decir, un bosque va a ser una estructura formada por
X número de árboles o de plantas que de alguna manera van a tener una función, van a dar cobijo, van a dar refugio, van a dar capacidad para alimentar, van a capacitar, digamos, zonas donde los animales puedan reproducirse, y toda esa estructura pues sería lo que denominamos un bosque. Muy bien. Y aunque os habéis adelantado, si nos vamos al mar, a los océanos, en los océanos, ¿qué tenemos también bosques o no? Sí, ¿no? Sí, muy bien. Ya os habéis adelantado y habéis dicho que sí, muy bien. Efectivamente, debajo del mar tenemos bosques también, que en algunos casos pues, pueden ser parecidos a los bosques que vemos en la Tierra, con estructuras que pueden rondar los 20 metros de altura, como es este bosque de algas en Australia. Y también, en el caso de Canarias, tenemos también otro tipo de estructuras, otro tipo de bosques, pero que tienen un tamaño menor, ¿vale? Los famosos sebadales, que a veces veis cerca de las playas y que tienen pues, esa altura, a veces que ronda el medio metro de altura, ¿vale? Estos también son bosques marinos. Y entonces, bueno, aquí tenemos también otros ejemplos, ¿vale? Que a veces no son el sebadal, son algas que forman extensiones y que también podemos denominar bosques marinos. Yo tengo en mi pantalla una línea roja que no sé dónde ha salido, no sé si vosotros la veis. Sí, la veo yo también. Creo que alguien puede dibujar y no lo sé. Bueno, pues nada, alguien nos ha dibujado un graffiti en nuestra presentación, no pasa nada, mientras no nos moleste para seguir hablando. Vale, vamos a ver, una pregunta, venga, más difícil todavía. Hablamos de bosques terrestres, bosques marinos. Aquí tengo un arrecife de coral, de los que, por ejemplo, podemos ver en Australia. Pregunta, ¿es un bosque marino también? Sí, sí, sí. ¿Sí? No. No. Sí, no. Lorenzo, ¿tú qué opinas? Bueno, allora, si me mete la próxima slide, yo diría que sí, que es un bosque, o explico por qué. Entonces hemos dicho, como justamente habéis dicho, que los bosques son unas estructuras, ¿no? Son una estructura que se llaman tridimensionales, porque tienen una estructura compleja. Ahora, veis en esta slide que si tenéis arena es todo plato, si tenéis algún coral es un poquito más estructurado, y cuando tenéis un buen número de colonias de coral, es una estructura tridimensional importante. Entonces, un bosque hace una estructura tridimensional, en tierra como en mar. Si me pasa la próxima slide, la diferencia entre un bosque de plantas, de árboles y de animales, la diferencia entre animales y árboles, ¿cuál es la diferencia entre animales y plantas? Vosotros, ya que sois muy buenos, que pienso que la sabéis, la diferencia entre un árbol, una planta y un animal. La diferencia de un árbol y un animal es que los árboles, bueno, al final las plantas, todas hacen su nutrición, es autótrofo y no se pueden mover ni desplazar. Y en cambio, un animal, su alimentación es siempre heterótrofa y sí que tiene la ventaja de desplazarse. Bueno, entonces, perfecto. Creo que no necesitamos hacer una clase en esta clase porque son buenos. Las plantas, como ha dicho, no sé cómo es tu nombre, como ha dicho, hacen la fotosíntesis, cogen energía del sol. Los animales comen, entonces tienen que comer o otra planta, o otro animal, o una planta. Entonces, esta es la diferencia. Entonces, generalmente dices, si me vas a la otra slide, que me dices que si me baso sobre esto, las forestas, los bosques marinos tendrían que ser bosques de plantas, porque como son bosques de árboles en tierra, son bosques de plantas. Ma, ¿qué pasa? Si vas a la próxima slide, lo que vemos es que si vamos a usar estructuras rígidas, estructuras con un tronco que viven mucho tiempo, son más los corales que son los bosques, lo correspondiente de los bosques en tierra. Entonces nos trovamos con este problema porque hay bosques, sí, son animales, sí, y algo que nos ha un po' hecho pensar y hemos acabado con esta próxima slide. Entonces hemos inventado el término de bosque animal, porque bajo el mar tenemos unos bosques
perché tienen esta struttura tridimensionale che dan abrigo, eccetera, però están hechos por animales, non por planta, perché los corales son animales. Entonces sono bosques animales, que parece una cosa de cuento de hadas, perché es rara, pero bosques animales existen solo bajo del agua. Entonces, luego vemos, porque aquí entonces estamos hablando de bosques de coral negro y Fran nos puede explicar qué es un coral negro. Efectivamente, aquí en Lanzarote, como muchos sitios del mundo, que ahora os mostraré, existen los bosques de coral negro. ¿Qué es el coral negro? Bueno, pues el coral negro es un animal que es primo de esos corales que vimos antes en Australia, que vive formando colonias, formando esas estructuras que veis aquí en la diapositiva, que son como pequeños bosques, en los cuales cada árbol, que no es un árbol, porque estamos hablando de un animal, pero que parece, digamos, tiene una morfología arborescente, está formada por colonias de pequeños y diminutos individuos. Esos individuos son lo que vamos a denominar pólipos. Fijaros, esto sería un pólipo de coral negro, que tiene, pues eso, medio milímetro, ¿eh? Y cada pólipo, cada unidad, este sería un individuo, que vive al lado de otro que tenéis aquí, está formado por una serie de tentáculos, que veis aquí, 6 en concreto, que rodean una pequeña boca, que es por donde se alimenta. Vale, ¿y de qué se alimentan estos animales? Pues se alimentan un poco de lo que les cae, no del cielo, sino de la superficie o que viene con la corriente de agua. En este caso, pequeños animales que, bueno, forman lo que llamamos el plancton, que imagino que igual ya habréis oído hablar a vuestro profesor en clase, ¿eh? Por otro lado, ¿dónde viven? Bueno, como os decía antes, el coral negro podemos encontrarlo prácticamente en todas las partes del mundo, ¿vale? Desde los polos, pasando por zonas templadas del mundo, zonas subtropicales, tropicales, etc. Y normalmente puede aparecer en algunos sitios cerca de la superficie, alrededor de unos 20 metros, pero normalmente son animales que no les gusta demasiado estar cerca de la gente y se van a vivir muy profundo. Entonces, los encontramos alrededor de 50, 60 metros de profundidad y de ahí a lo hondo, como decimos por aquí. Más cosas curiosas sobre el coral. Bueno, ¿qué morfología tiene? Pues el coral tiene morfología muy diferente. Como podéis ver en la foto, básicamente pueden formar una serie de tramas reticuladas, como si fueran arbolitos, ¿lo veis? Y después también tiene otra morfología que es parecida a un tirabuzón, a un látigo, ¿lo veis? Que son como pequeñas cuerdas que salen, como digamos, en un eje longitudinal, vertical. Y esas son las dos morfologías básicas que tenemos. Y en Canarias tenemos la suerte que encontramos, y esto son fotos tomadas en Lanzarote, ahí en Playa Chica, en Puerto del Carmen, que tenemos los dos tipos de morfologías. Tenemos la morfología arborescente, por una especie que, digamos, cuando hablamos de especie es como si dijéramos el nombre y apellido particular de este animal, que se llama Antipatela wollastonii, y más en profundidad encontramos la otra morfología que os hablaba antes, en forma de látigo. De hecho, estos corales, el nombre común es coral látigo, que se llama Esticopates, ¿vale? Y ahí tenemos varias especies, por eso le he puesto Esticopates sp. Es como, digamos, Francisco, lo que sea, ¿vale? Más cosas. Bueno, y os podéis preguntar, pero Fran, pues has dicho que es un coral negro y lo único que hemos visto son corales de muchos colores. Pues sí, efectivamente, esos pólipos que os hablaba antes tienen diferentes colores, pero en realidad es la piel. Es como si nosotros de repente cogiéramos una radiografía y miráramos lo que está debajo de nuestra piel. El esqueleto de todos estos animales es negro y de ahí el nombre de corales negros. Lo que podéis ver aquí es un esqueleto de lo que sería que está debajo de estos pólipos de coral. Vale, por el momento seguís la charla, ¿entendéis bien? Sí. Muy bien, venga. Sí. Seguimos. Más cosas. Bueno, ¿qué edad tienen? Otra característica muy importante de estos animales es que son animales que crecen muy lentamente. Y cuando digo lentamente, quiere decir del orden de 1 milímetro al mes. ¿Os dais cuenta lo que es eso? Quiere decir que al cabo de un año tenemos animales que igual han crecido, pues, 12 milímetros, lo que sería pues un poco más de 1 centímetro. Y eso quiere decir que cuando vemos colonias que tienen 2 metros, 2 metros y medio, son colonias que pueden tener cientos o miles de años. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, pues si yo hago un corte de un esqueleto, como sería esto sería una foto del interior, ¿vale? Y veo, y no sé si los veis en la foto, tiene como pequeños anillos, como si fuera un árbol. Y de tal manera que si yo cuento el número de anillos que tienen, podría calcular la edad que tienen. Y por eso se habla muchas veces de bosques de coral negro o bosques milenarios, porque normalmente son estructuras que tienen cientos o miles de años de vida. Y aquí llegamos a una cosa
muy curiosa, además, que es cómo se reproducen. ¿Vale? Bueno, pues ahora voy a emplear una palabra muy rara, que no sé si os ha hablado vuestro profesor en clase, que son organismos gonocóricos. Uf, qué palabra tan rara, ¿verdad? Bueno, la traducción de esa palabra es que son animales que tienen sexos separados. Es decir, vamos a tener árboles o colonias que van a ser machos y árboles o colonias que son hembras. Y si las veis en nuestra fotografía, vais a ver que tienen una coloración diferente. Las hembras tienen durante la época de reproducción un color como más marrón, anaranjado, muy fuerte, chillón, que es porque están digamos, todos sus huevos están ahí listos para ser liberados, y las colonias machos tienen un color más oscura, más pálida, ¿vale? Y por eso los podemos diferenciar solo durante la época de reproducción, ¿vale? En el momento de la reproducción, normalmente las hembras van a liberar los huevos al medio, los machos el esperma, se van a juntar y formarán futuras pequeñas colonias de coral que se fijarán alrededor o cerca de los respectivos padres. Más cosas. Bueno, pero ¿qué importancia tienen estos bosques para no solo en Lanzarote, sino a nivel mundial? Bueno, como os decía antes, en el caso de los bosques terrestres, estos bosques tienen una característica muy importante y que por su estructura pueden dar refugio, cobijo a algunas especies. Es decir, va a haber animales que van a venir ahí porque necesitan vivir en algún lado y encuentran esa casa o ese edificio que les permite refugiarse. Va a encontrar alimento, ¿vale? Va a haber otros peces o otros pequeños crustáceos que van a vivir ahí y hay animales que van a venir a alimentarse ahí. Y también, algo que igual o habéis oído hablar cuando os han hablado del cambio climático, son estructuras que son capaces de secuestrar carbono. Quiere decir que de alguna manera van a captar dióxido de carbono que está en el medio acuático, lo van a fijar en sus estructuras o incluso van a atrapar con esa estructura arborescente las partículas que están, digamos, flotando en el medio, en la columna de agua, ¿vale? Este es un concepto, yo no sé si os suena un poco raro, pero pensar en un bosque terrestre. Un bosque terrestre, cuando viene el viento, y en el viento trae partículas, trae polen, trae diferentes cosas digamos, con esa corriente, ese fluido que está en el aire, las ramas del bosque lo atrapan y lo fijan al suelo. Pues esto es lo mismo que ocurre en el medio marino. Y de hecho Lorenzo os va a hablar dentro de un rato de eso, ¿vale? Más cosas. Bueno, y ahora, ¿cómo podemos estudiarlo? ¿Qué cosas podemos saber de estos bosques? Bueno, pues para ello, lo primero, y os hablaba hace un minuto de esto, es ver cómo ese bosque puede influir en el flujo, en la masa de agua que está llegando encima de él. Y para ello, Lorenzo nos va a explicar con un ejemplo muy fácil para que lo entendáis. Lorenzo, cuéntanos. Bueno, sí, entonces, cuando íbamos a estudiar como estos bosques, los efectos para describirlos, nos hemos metido a pensar, ¿qué hace un bosque? Bueno, un bosque, yo me acuerdo que cuando voy en el bosque me voy y no siento el viento, me protege del viento, del viento fuerte. Entonces, muchas veces nos metemos allí para protegernos del viento y de la lluvia. Y ahora he pensado, ¿qué es el mar? El respectivo del viento, ¿sabéis? Podéis, alguno me dice que hay mar que es similar al viento, al viento. Le da el mar al viento, chicos. Temperatura, dicen por aquí. Bueno, en realidad es que no he sentido bien. Si me pasa la próxima slide, os lo digo. No sé si lo habéis dicho porque tengo un poco de problema con mi gozo. En el mar, lo que es similar al viento en tierra es la corriente. Miráis estos vídeos, si Fran nos hace partir. Estas son gorgonias, son unos corales tropicales. Y veis cómo se mueven, como si fueran árboles al viento, pero se mueven por la corriente. Entonces nosotros, la idea es intentar de mesurar la corriente dentro y fuera del bosque para ver cómo cambia. Y hacemos así, como veis en este dibujo arriba, a la derecha tenemos la corriente medida cada 3 centímetros, medimos la velocidad de la corriente, así que hacemos un perfil y vemos que si no hay ningún obstáculo, se disminuye gradualmente desde la superficie hasta el fondo, hasta arribar baja al fondo. Bueno, cuando metemos la medición, la hacemos dentro de una foresta, este perfil cambia. Entonces nosotros decimos, si los corales son bastante para cambiar este perfil, significa que ya forman un bosque. Cuando son pocos, no cambian este perfil. Y de esta manera vamos a estudiar
la modificación de la corriente hecha por los bosques. ¿Y cómo lo hacemos? Si me mete la próxima slide, los enseño. Lo hacemos con unos correntímetros. Estos correntímetros son aparatos muy sofisticados que metemos bajo del agua y son capaces de medir la velocidad de la corriente en diferentes capas. O sea, hacer un perfiles. Hay uno de estos, lo que está horizontal abajo en la foto grande, mide a muy alta resolución, así muy de poca altura, pero muchas capitas. Y el otro, en la foto más en alto, mide alturas más grandes, profundidades más grandes a capas a menos resolución, menos. Y entonces tenemos la descripción de la corriente en cada punto de la columna de agua y vemos dónde está afectada cuando hay un bosque, sí y cuánto. No sé si ha sido claro, ¿eh? Imaginaros siempre la comparación con el viento, ¿eh? Imaginaros que estáis en una llanura y os ponéis fuera en esa llanura y recibís el viento en la cara. El viento evidentemente os molesta mucho. Cuando os metéis dentro del bosque, y si el bosque es muy denso, no recibís ningún tipo de efecto en la cara, mientras que si el bosque es menos denso, hay menos árboles, algo de viento os va a venir en la cara. Pues es lo mismo que hacen estos aparatos, pero debajo del agua, ¿eh? Y de hecho, además de, una que sabemos cómo afecta la corriente al bosque, otro aspecto muy importante es qué le pasa a la gente que vive ahí, o a los animales que viven ahí. Y para ello tenemos que ver quién vive ahí. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos varias metodologías. Lo primero es mediante la observación, es decir, vamos debajo del agua y vemos o contamos con una metodología estandarizada para que podamos comparar diferentes zonas, qué animales viven ahí. Pues eso es lo que hacemos, simplemente cogemos un metro enorme, que lo desplegamos por el fondo, y avanzamos y vamos contando y anotando en una tablilla los peces que vemos, ¿vale? Serían los animales visibles, esos animales o esos habitantes visibles del bosque. Y de hecho, a ver, primera pregunta, para alguno que sea de estos que tengo yo, que os he visto que estáis bastante avispados. Estos son habitantes del bosque. ¿Alguno de ellos lo conocéis? Alberto. La primera imagen es un angelote. Muy bien. Oh, bien, bravo. La segunda. Buda. Muy bien. Y la tercera no la veo muy bien. Pero creo que no sé si es. Un mero, dice. A ver. Sí, podría ser un Muy mero. bien, muy bien. 3 de 3, muy bien. Muy bien. De hecho, es normal que algunos de estos animales no los veáis bien, porque, por ejemplo, este mero que tenéis aquí es un animal que es raro verlo en este tamaño. Es un animal que tiene seguramente 1,5 metros, anda en torno a unos 60-70 kilos, y son animales que son escasos, por lo cual es raro que no lo veáis. Pero veo que conocéis muy bien el angelote, que es nuestro lince canario, es decir, es un animal que antes vivía en toda Europa y que en día de hoy, debido a, bueno, pues decisiones muchas veces políticas o azar, tenemos la suerte de tener poblaciones de angelotes en toda Canarias, mientras que en el resto de Europa pues las poblaciones están bastante diezmadas, ¿no? Y las bicudas, también las barracudas, son animales que normalmente no viven todo el día en el bosque, pero de repente pues bajan en determinados momentos, sobre todo a alimentarse. ¿Y alimentarse de quién? Bueno, pues de pequeños peces, de esos pequeños peces que ahora vamos a ver ahora, como son, por ejemplo, estas bandas de peces así multicolor, que tienen un color rosado, y que se llaman tres colas. Es el pez que veis aquí en vuestra foto inferior izquierda, ¿vale? Son peces que tienen unos 10 centímetros de tamaño y que es el habitante por antonomasia del bosque. Está lleno de este tipo de peces en diferentes tallas. En verano, por ejemplo, tenemos bandas de adultos y, por ejemplo, en primavera, ahora en estos momentos, tenemos el reclutamiento de pequeños juveniles y tenemos peces de casi, pues eso, 3-4 centímetros que forman también bandas dentro del bosque. Además tenemos este otro pez que es muy curioso, que se llama pejeperro, ¿vale? Y es un pez que antes en Canarias era muy abundante, pero que, bueno, pues por la sobrepesca ahora se ve mucho menos, y en los fondos de coral encuentra ese refugio donde reproducirse y alimentarse. Entonces aquí hemos visto animales que de alguna manera son visibles, los observamos, pero eso sería como tener digamos, como si vosotros de repente vais al bosque, os vais de caminata,
y en un día veis, imaginaros 3 conejos y de repente 2 pájaros. Los habitantes del bosque solo son esos, no. Hay mucho más. Entonces a nosotros nos interesa saber cuál es digamos, ese cuadro completo de animales. ¿Y cómo lo hacemos? Pues tenemos que utilizar técnicas indirectas que nos permiten saber otro tipo de individuos, organismos que viven dentro del bosque. Por ejemplo, estos son otro tipo de corales que también vienen en profundidad y que a veces observamos cuando dejamos cámaras debajo del agua y que aparecen en zonas que no tenemos acceso mediante el buceo. O también, por ejemplo, estas estructuras que son esponjas y que aparecen muchas veces en la linde, en el límite inferior del bosque, y que forman también un bosque marino animal, ¿vale? Además de los corales negros, tenemos los bosques de esponjas, que son otro bosque marino animal. Y, bueno, esto que veis aquí no es tampoco ningún individuo del bosque, ya le gustaría, pero es lo que quería hacer hincapié es en este aparato que veis en la esquina, que es esta especie de tubo, que es... A ver, espera, que no sé qué me está diciendo aquí del zoom. ¿Cómo puedo quitar esto? ¿Por qué no me deja ahora? Ahora, vale. Vale, esto es un aspirador, ¿vale? Es un aspirador submarino que lo utilizamos para recolectar individuos muy pequeños que viven, digamos, pegados al bosque, a los árboles de coral. Aquí lo veis, estamos utilizándolo y veis este tipo son pequeños crustáceos, pequeños camarones que viven agarrados al bosque, que tienen 1 milímetro, casi ni se ven al ojo, digamos, al ojo vivo, ¿no? Con lo cual el aspirador nos permite saber ese tipo de individuos que viven pegados al bosque. Pero hay otros métodos más sofisticados incluso, y que permiten saber aquellos individuos que son muy tímidos y que quieren venir solo cuando nosotros no estamos. Y que os va a hablar Lorenzo de ellos. Lorenzo, cuando quieras. Vamos a ver, si yo os diría que vosotros queréis estudiar los humanos que van en las discotecas y vais a hacer un muestreo solo de días, ¿cuál es vuestra conclusión? Que no hay nadie en las discotecas. Entonces tendrías que ir por la noche. En algunos sitios los animales, los humanos y todo, no están todo el tiempo. Y nosotros podemos ir abajo allí, luego Fran les explicará, solo para poco tiempo. Entonces, por animales que pasan tiempos cuando no estamos nosotros, están allí, para contarlo, para ver quién son, nosotros vamos a grabar sus sonidos. Metemos unos hidrófonos, que son unos micrófonos submarinos, que están hechos por un registrador, que le veis en la foto a la derecha, y un micrófono, que lo veis arriba, y se quedan 2 o 3 días grabando en continuación los sonidos. Cuando lo recolectamos, podemos saber qué ha pasado por allí, cuáles especies. De muchas especies sabemos sus sonidos, entonces podemos decir quién estaba allí. De muchas especies no lo sabemos, pero sabemos que había algo que no habíamos podido ver o porque era demasiado pequeño o porque iba allí por la noche o en horas del día en que no estábamos nosotros. Por ejemplo, sentimos el mero, no sé si se puede sentir. No. ¿Oís? Sí. ¿La pregunta? Esto es un mero, ¿vale? La langosta. No se escucha. No Es un problema. Muchos animales bajo el agua hacen unos ruidos. Muchos de estos ruidos no se escuchan al oído humano porque estos hidrófonos son muy potentes y los elaboriamo, pero están allí. Entonces el mundo marino no es tan silencioso como se pensaba hace algunos años y estos medios nos permiten de ver, en comillas, quién está allí cuando nosotros no estamos, simplemente grabando su ruido. Muy bien. No sé si teníamos alguna pregunta por ahí, Aníbal. ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿No? Nada. Venga, si queréis seguimos, nos quedan 6 minutos de Zoom y después si tenemos alguna pregunta lo dejamos para el final. Digo para que no se corte la presentación en plena. Estamos ya acabando. Pero bueno, no todo es tan bonito debajo del agua, ¿vale? El problema que tenemos es que muchas veces estos corales pues, reciben el efecto de la actividad humana. Como podéis ver aquí, por ejemplo, esto es una tela enorme que estaba en el fondo del mar, encima de una roca con corales y que por desgracia, pues eso impide que el coral se desarrolle y acabe muriendo.
o también, por ejemplo, restos de bolsas de plástico que acaban en el mar y que también acaban afectando o tapando o ahogando esas colonias. Pero además hay otras cosas, otras amenazas a nivel global, como pueden ser, por ejemplo, y esto no es el caso de Canarias, pero en otros lugares del mundo, los corales se recolectaban para hacer joyas, o también, por ejemplo, existen técnicas de pesca que se llaman de arrastre, es decir, que tenemos una red que va a ras de suelo, como cuando aramos el campo en el medio terrestre, y que destroza completamente todo lo que esté ligado al suelo, ¿vale? Son muy abrasivos y muchas veces en un día de pesca de arrastre podemos destruir miles y miles de años de bosques que, bueno, pues han tenido pues ese tiempo para poder desarrollarse. También los vertidos, la contaminación y, por último, como ya habréis oído, el cambio climático también, que el aumento de temperatura aumenta también la salubridad o el bienestar de este tipo de ecosistemas. Pero bueno, no todo es tan fácil, no todo es tan fácil. Como antes hablaba Lorenzo, llegar a este medio y compartir un poco de tiempo con estos bosques a veces no es gratuito, y fijaros en el pobre Lorenzo, con sus 70 kilos, muchas veces va a llevar más de su peso en material para poder trabajar. Lo que veis aquí son hidrófonos, son botellas de seguridad, son flotadores. Aunque veis este peso debajo del agua, tenemos sistemas que hacen que esto flote, entonces no es tan dificultoso llevarlo como si fuera en medio terrestre, pero no deja de ser algo incómodo, ¿vale? Pero bueno, tenemos aparatos como esta especie de motos submarinas que nos permiten también desplazarnos con todo ese peso y que facilitan que podamos llegar y acceder al universo de los bosques de coral negro. Que, por el contrario, implica muchas veces estar mucho tiempo debajo del agua, es decir, igual estar a esas profundidades para colocar, por ejemplo, los hidrófonos que hablaba Lorenzo, implican 20 minutos debajo del agua para después estar 140 minutos de espera para poder salir a la superficie, porque, digamos, en esas profundidades vamos a acumular gases en nuestra piel que tenemos que de alguna manera hacer que salgan antes de poder salir a la superficie. Entonces, a veces tenemos esperas de hasta 1 hora a una determinada profundidad en la que tenemos que esperar y, bueno, a veces puedes decir que incluso puede ser hasta aburrido, ¿no? Pero yo diría que siempre el mar te reserva sorpresas. Por ejemplo, aquí veis a Lorenzo, que estaba tranquilamente esperando para poder salir del agua y un pulpo salió, le cogió la cámara e intentó hacerse un selfie. Y bueno, pues detalles como estos, o por ejemplo, también otro día estábamos saliendo y nos encontramos con este ser que parece un extraterrestre, parece salido de la película Alien, y que es un plancton colonial, es una salpa, un tunicado, que apareció flotando mientras estábamos esperando para salir. Por eso os decía que muchas veces el estar tanto tiempo debajo del mar te permite acceder a sus secretos, aunque sea de manera parcial, ¿no? Y nada más, daros muchas gracias por vuestra atención, espero que hayáis entendido más o menos toda la charla, y recordad, muy importante, que en Lanzarote tenéis unos bosques maravillosos que están debajo del mar. Muchas gracias a vosotros.